Hoy día vamos a aprender sobre capas, cómo utilizarlas de manera ordenada y eficiente para nuestro beneficio. Aquí estamos con una imagen un poco surrealista que fue hecha a partir del recorte de otras imágenes que estaban en otros archivos. Esta imagen está compuesta por distintas capas. Está el fondo, hay una capa con la fotografía del paisaje, una con un pez y una con una niña nadando. Lo primero que tienes que saber es que cada vez que tú pegas algo en el Photoshop, se forma automáticamente una capa nueva. Por ejemplo, si voy a esta imagen del flotador unicornio, ya la recorté, le boté el fondo, entonces la selecciono completa, la copio, voy a mi imagen y me posiciono en la capa 1 y la pego. Aquí está. Dense cuenta ustedes entonces que la añadió como una capa, la capa número 4, que era la que tocaba ahora, justo sobre la capa en la cual yo estaba posicionada. Voy a eliminar esta capa porque no me sirve para el ejemplo que quiero darles, y la forma en la que lo voy a hacer va a ser seleccionando y tirándola al basurero. La otra cosa que les quiero comentar es que es muy importante ponerle nombre a las capas. En este minuto tenemos 3 y me parece necesario, simple. Sin embargo, uno trabaja normalmente con muchas capas, 15, 20, hasta 200 y tantas aguanta el Photoshop en capas. Por lo tanto, es bueno, para evitar confusiones, ir bautizándolas. Por ejemplo, a esta le vamos a poner paisaje, y eso simplemente se hace haciendo doble clic sobre el nombre y ahí cambiando el nombre. Depende de la ubicación que tengan las capas, es el nivel de visibilidad que tienen. Por ejemplo, si yo este pez lo traslado y lo pongo detrás o debajo del paisaje, va a desaparecer, pero eso no significa que no está ahí. Si yo muevo la niña nadando detrás del paisaje, también va a desaparecer, pero va a seguir estando. Eso es importante entenderlo, no necesariamente. Si yo no lo veo, es porque no existe. Si yo quiero hacer desaparecer una capa sin eliminarla, también tengo la opción de apagar o cerrar este ojito que está aquí o prenderlo, ¿verdad? De esa manera trabajo con la visibilización de las capas. Voy a volver a los personajes a la capa superior para seleccionar la capa y mover un elemento que esté en esa capa. La opción 1 es seleccionar la capa en la cual yo quiero moverme, seleccionar el objeto y de esa manera lo puedo desplazar, o selecciono la capa nado y ahí desplazo a la niña. La otra forma es de manera automática y esto se puede arreglar acá arriba a la izquierda, en donde yo puedo decirle que seleccione automáticamente la capa en la medida en que yo seleccione un objeto que está en esa capa. Por ejemplo, en este momento estoy en la capa nado con la niña nadando ahí. Sin embargo, si yo selecciono con el cursor el pez, automáticamente fíjense que va a cambiar la selección de la capa y ahí voy a poder mover el pez o voy a poder mover a la niña nadando. Sin embargo, si yo desactivo esta selección automática, yo estoy en la capa nado y aunque mueva la capa pez, la capa que se va a seleccionar es la capa nado. O me voy a pez y selecciono pez aun cuando no haga clic sobre el objeto. Existen dos maneras de eliminar una capa. Una de ellas es arrastrar la capa hacia el basurero y con eso se elimina. Y la otra es simplemente seleccionando la capa que quiero eliminar y poniendo eliminar del teclado arriba a la derecha la flecha retroceso. Otra propiedad que tienen las capas es la de la opacidad. Una capa 100% opaca es la que se ve totalmente, pero una capa que tiene un 75% de opacidad significa que
esta capa la vemos en un 75% y en un 25% es transparente. Aquí nos damos cuenta, si pasamos arriba del pez, que esta capa ya es completamente transparente, o podemos exagerar un poco más y poner un 25% y ahí va a aparecer casi un fantasma, una figura puesta ahí, en donde uno casi no distingue si la figura de la niña está delante o detrás. Esto se puede hacer de manera numérica, como lo acabo de mostrar, o también desplazando ese triangulito para hacerlo más o menos opaca. Vamos a dejar de nuevo que esté completamente lleno para explicar la diferencia entre una capa normal y un fondo. Fíjense que si yo apago, digamos, dejo de ver todas esas capas y me voy al fondo, el fondo no me permite cambiar la opacidad. Puedo eliminar el fondo, pero no puedo editarlo, no puedo cambiar la opacidad, tampoco puedo moverlo, por más que trate. El fondo podría ser una imagen y pasaría exactamente lo mismo. ¿Cómo puedo hacer para que este fondo se convierta en una capa más que yo pueda editar? Es quitándole este candadito. Si yo le quito el candado, esto se convierte en la capa 0, que es completamente editable. Por ejemplo, yo podría mover el fondo que tiene, ahí vemos que aparece la transparencia, significa que no hay nada detrás. O también puedo cambiarle la opacidad, supongamos que lo voy a dejar más transparente y ahí nos damos cuenta que es editable. Esta capa 0, que es blanca, en el fondo no me va a servir de mucho, así que la voy a eliminar con la tecla eliminar y solamente me voy a quedar con las que están aquí. Hay veces en que no voy a querer eliminarla y simplemente la desactivo, la apago, la dejo de ver, pero otras veces no me va a servir de nada, entonces ahí me conviene eliminarla porque de esa manera elimino peso de la imagen. ¿Cómo se crea una capa nueva? Una capa nueva se crea simplemente poniéndole un más aquí abajo a la derecha. De esa forma yo creo una capa nueva. ¿Para qué podría servirme crear una capa nueva si es que no he pegado nada encima? Básicamente si es que yo quiero, por ejemplo, pintar algo o hacer algún tipo de retoque. Aquí voy a pintar. En este caso no sirve mucho, la voy a eliminar porque no me sirve. Más sirve en realidad duplicar las capas. Por ejemplo, yo quiero que este pez en realidad no sea uno, sino que sean varios. En ese caso selecciono la capa y la arrastro sobre ese signo más. Y en este minuto no se ve, pero si yo muevo el pez me doy cuenta que está duplicado. Lo voy a cambiar de tamaño poniendo comando T y moviéndolo igual o parecido a como se mueve en el Illustrator. Enter, ¿verdad? Y lo voy a volver a duplicar, a poner otra copia más pequeñita del pez. Si se fijan, cada vez que duplico se genera una capa nueva con una copia exacta de este pececito. Vamos a mover los elementos para que queden un poquito mejor compuestos. Ok, ahora fíjense que cada vez que yo duplico me pone pez copia 2, pez copia 3, etc. Y hicimos varias copias de los elementos y hay varias capas, entonces ya tenemos un grupo importante que quisiéramos ordenar. La manera de ordenar y organizar de mejor forma las capas es agrupándolas de acuerdo a temas, de acuerdo al criterio que ustedes estimen conveniente. ¿Cómo se hace eso? Selecciono las capas que quiero agrupar y apretando la tecla mayúscula las voy sumando. O eventualmente, si estas capas están un poco desordenadas, por ejemplo intercaladas, entonces aprieto la tecla comando y puedo ir seleccionando de manera alternada. Una vez que tengo seleccionadas todas las capas que me interesan, en este caso vamos a agrupar los peces,
Entonces aquí en el menú del panel pongo nuevo grupo a partir de capas, ¿verdad? Y le vamos a poner peces. Ok. Entonces se arma un grupo que contiene todas las capas que seleccioné y de esa manera se reduce un poco el caos que pueda existir aquí por la cantidad de capas. Lo mismo vamos a hacer con la nadadora. Vamos a seleccionar todas las capas y la vamos a grupo a partir de capas. Nadadora. Ok. Se fijan entonces, se organizan, se colapsan y se organizan esto. Y esta capa, entonces, si yo la abro, cada uno de estos va a poder funcionar por separado, pero si yo los selecciono todos, eventualmente se mueven todos. Si yo los hago desaparecer, desaparecen todos. Lo mismo pasa con la nadadora. Ahora, hay otra forma de hacer las capas, que tal vez es más fácil. Poner comando Z. Entonces tenemos peces agrupados, pero las nadadoras todavía no están agrupadas. Entonces lo que voy a hacer es simplemente definir un nuevo grupo, nadadoras. Ok. Y voy a arrastrar cada una de las nadadoras a este nuevo grupo. Y ahí lo puedo expandir o achicar y de esa forma queda mucho más organizado el tema de las capas. Y la selección del grupo va a funcionar parecido a como funcionaba la selección de las capas. Si yo selecciono peces, voy a poder mover todos los peces de manera conjunta como si fuera una capa. Sin embargo, si yo tengo seleccionada la opción selección automática y selecciono esta nadadora, o este pez, no se van a mover de manera grupal, sino que automáticamente se va a seleccionar la capa donde está este pez grandote y se va a mover independientemente del grupo al cual pertenece. Todo depende si es que está seleccionado o no esta opción de selección automática para movimiento. Fíjense, la vamos a deseleccionar y ahora las nadadoras no se van a mover porque no estoy en esa capa. Me tendría que cambiar a la capa de nadadoras y ahí se van a mover ellas todas juntas. En la carpeta archivos del eFinis voy a dejarles este documento para que puedan practicar las capas. Eso es todo. Chao.